y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Miren, dice la palabra de Dios, dice: en el año en el que murió el rey Uzías, era el rey que estaba gobernando en aquel tiempo. Había pasado el tiempo de los jueces y ahora pasa un tiempo en que está gobernando los reyes. El primer rey que gobernó sobre Israel fue el rey Saúl, pero no fue elegido por Dios, fue elegido por los hombres. Después empezó David, después Salomón y ahora está reinando Ezequías. Pero dice, para que se tenga memoria, que el rey Uzías había muerto y que en ese tiempo Isaías tenía una visión, aleluya, y contemplaba al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él veía un trono y venía el Señor. Déjame decirte en este día que hay un trono en los cielos, pero ese trono no está vacío, ese trono está ocupado por Dios. Hay alguien que está gobernando el mundo, hay alguien que nos está contemplando. Existe un creador, dice la palabra de Dios en el libro del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es nuestro creador. No solamente es el creador, sino es el que está gobernando las naciones, el que está gobernando el universo, está sentado sobre un trono. Y dice que cuando vio el trono era alto y sublime, no era un trono pequeño, porque el trono tenía que tener unas medidas para que el rey de reyes se pudiera sentar en él. Y ese trono no le quedaba pequeño ni le quedaba grande, era justo a su medida. Déjame decirte hoy, en este día, que hay personas que están ocupando tronos que les quedan grandes. Aleluya. Hay personas que están ocupando tronos que les quedan grandes, pero esta persona que era Dios, que estaba ocupando el trono, dice que el trono él lo llenaba, no le quedaba grande. Y dice algo del trono. ¿Cómo era el trono? El trono era sublime, era maravilloso, era extraordinario, era precioso, pero era más bonito y más importante el que estaba sentado en el trono que el trono mismo. Era más bello, era más hermoso, era más importante, aleluya, el que estaba sentado en el trono que el trono mismo. Aleluya. Dice que lo llenaba el trono, no le quedaba pequeño, ocupaba toda su totalidad. Amén. Hay personas que están ocupando sitios, puestos y cargos que les quedan grandes, que no tienen que ocupar esos sitios, que no tienen que ocupar esos lugares, que no fue Dios que los ha puesto en esos lugares. No ha sido Dios que los ha puesto en esos lugares. No ha sido Dios que los ha puesto en esos tronos. Aleluya. Por eso les queda grandes. Por eso vemos que al rey Saúl lo sentaron en un trono, pero fueron los hombres. Saúl fue un fracaso porque fue elegido por los hombres. Y David fue un éxito porque fue escogido por el mismo Dios. Dice que cuando él contempla el trono, contempla a uno que está sentado en el trono y contempla a los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines son los ángeles que están más cercanos al trono de Dios y es la más alta jerarquía.
En los ángeles, la más alta jerarquía, los ángeles más poderosos son los serafines. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Los serafines son los que viven más cerca de Dios. Aleluya. La palabra serafín significa ser ardiente, porque al estar más tan cerca de Dios, aleluya, ellos arden en el fuego del Espíritu. Dice que cuando los ve a estos serafines, dice tenían 6 alas. Los serafines se caracterizan por tener 6 alas. Ellos tienen 6 alas. Con unas cubren su rostro y con unas cubren sus pies y con las otras alas ellos vuelan. Y lo que ellos proclaman, ¿qué es lo que veis ahí? Es que proclaman. Dicen, daban voces que decían, santo, santo y santo. Es decir, los serafines lo veían que no hay tiempo en el cielo. Lo veían por la mañana, lo veían por la tarde, lo veían por la noche. Aleluya. Pero no dejaban de decir santo, santo y santo. Ellos los había contemplado durante todo el tiempo que fueron creados, que fueron mucho tiempo. Ellos vieron cómo juzgó a Luzbel cuando se reveló en el cielo. Y tienen que decir santo, 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 porque fue un justo juicio, porque Luzbel tenía una pretensión, el cual era ser semejante al Altísimo. Luzbel sabía que no podía ser más que Dios, por eso quería ser semejante. Y en esa pretensión y en ese deseo fue expulsado del reino de los cielos y pasó de llamarse Luzbel a llamarse Satanás. Y ahí vieron los ángeles que el Señor actuó con justicia y que fueron santos. Estos serafines fueron fieles a Dios. Y los otros ángeles se rebelaron en contra de Dios, se marcharon, pasaron de ser ángeles a demonios. Y Satanás pasó de ser Luzbel a Satanás. Él ya no se llama Luzbel. Luzbel es un hombre en el cielo. Ahora se llama Satanás, adversario. Ahora ni siquiera ya tiene nombre. Ahora tiene un adjetivo, Satanás. Es el adversario. Y vio cómo actuó. Vio cómo creó los cielos y la tierra. Y cómo puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y cómo les permitió comer de todos los frutos. Solamente le hizo una prohibición, el cual era que no comieran del fruto del bien y del mal. Satanás se disfraza, toma otra apariencia para poder entrar en conversación con Eva. Porque si él se presenta sin el disfraz, Eva no lo recibe, porque entiende que ese ser que está hablando con ella es el diablo y lo rechaza. Por eso él toma un disfraz, porque Satanás se disfraza detrás de un ídolo, se disfraza, aleluya, a través de la santería, para no mostrar su verdadera apariencia. Por eso él se disfraza de serpiente y empieza a conversar con Eva. Y empieza a conversar con la serpiente. Bastó una conversación con la serpiente para que el Edén dejara de ser un paraíso. Bastó una conversación con la serpiente para que el Edén dejara de ser un paraíso. Basta una conversación con la serpiente, aleluya, para que el Edén que te estás viviendo, el buen ambiente que estás viviendo, empieza a peorar, empieza a estropearse las cosas. Basta una conversación con la serpiente. Claro, tú no sabes que es Satanás, porque inmediatamente lo rechazas. Ahora él le dice, ¿qué os ha dicho Dios? Que no comáis del fruto del bien y del mal. No podemos comer. No, es mentira. Comer, que no os pasa nada. Y come Eva. Pero cuando come Eva, Dios no dice nada, porque la responsabilidad se la dejó a Adán.
no se la dejó a Eva, pero ahora Adán come, y cuando come se sienten que están desnudos y se esconden de la presencia de Dios. Ellos que paseaban en el jardín del Edén y que no tenían miedo. Ahora viene Dios, dice, ¿habéis comido del árbol del bien y del mal que os dije que no os comieras? ¿Quién os enseñó que estabais desnudos? Y lo llamó, dice Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios, aunque tú estés haciendo las cosas mal, Él te llama para corregirte porque eres su hijo. Él no te elimina, Él no está esperando que peques para castigarte. Dios no es un Dios verdugo, Dios no es un ogro. Por eso los serafines cantan, santo, santo y santo. Él los llama para corregirlos. Él te llama para que vengas al arrepentimiento. Él no te llama para castigarte, los llama y dice, ¿dónde estás tú? Es como que Dios le dijera, te echo de menos, he estado en comunión contigo, he estado paseando contigo y ahora te escondes. Y le dice lo que ha pasado, Eva me dio de comer, fue la mujer que tú me diste. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y ahora Dios dice una serie de cosas. Dice a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos, y a ti serpiente, polvo comerás, aleluya, y te arrastrarás, dice la palabra de Dios. Y ahora observan los ángeles cómo Él ha hecho justicia en el huerto del Edén, cómo ha dejado un castigo sobre la serpiente, cómo ha actuado Dios con justicia. Por eso los ángeles en Isaías capítulo 6 dice, santo, santo es Jehová, aleluya, porque han contemplado esta escena, han contemplado como Dios, pudiendo haber aniquilado a Adán y Eva por pecar, por rebelarse, les da la oportunidad de vivir. Los echa del huerto porque es la consecuencia de su pecado, pero los sigue manteniendo con vida, los sigue alimentando, los sigue cuidando, los sigue protegiendo. Amén, salón, bendiciones. Ahora, hermanos, vemos que la raza humana empieza a pecar contra Dios, empieza a desobedecer contra Dios. Dice que el pecado estaba a los ojos de Dios. Construyen, hermanos, una torre llamada la Torre de Babel, porque querían que esa torre llegaran al cielo, querían independizarse de Dios, empiezan a construirla y Dios confunde las lenguas en ese lugar y empiezan a hablar otras lenguas. Ahí estaba gobernando Nimrod y decide Dios destruir a la humanidad, pero darle la oportunidad de que se salvaran. Por eso llama a Noé. Noé es pregonero de justicia. Y le habla a Noé, va a venir un diluvio, los advierte primeramente, porque Dios no busca la destrucción del hombre, no busca aniquilar al hombre, lo que busca es que el hombre venga al arrepentimiento. Por eso habla a Noé, para que se den cuenta de su maldad, para que se den cuenta de sus pecados, porque Dios los amaba. Porque si no lo hubiera ya destruido solamente con el diluvio, sin oportunidad de arrepentirse, sin oportunidad de encontrar un arca. Le dice que construye un arca, que pregone lo que va a acontecer, les avisa de lo que va a acontecer. Por eso hay que decir como los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y empieza a pregonar Noé, empieza a predicar Noé. Un año, dice, va a venir un diluvio y la gente se ríe, la gente se burla, como estamos diciendo durante muchísimos años los predicadores, yo y los predicadores de antaño, que va a venir Cristo. La gente se burla, la gente no lo cree, pero Cristo va a venir. Por eso, tú que tienes la oportunidad, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, porque Cristo viene pronto. Por eso Noé está predicando, estás diciendo que viene un diluvio, que vais a perecer ahogados, que tenéis que arrepentirse, que tenéis que dejar las cosas que estáis haciendo.
que no podéis entrar en el arca en esas condiciones con vuestros pecados. Por eso, en este día, si estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y nos avisa, y pasa 2 años, y pasa 4 años, y Noé sigue predicando. Podemos decir que Noé era un fracaso, lleva 4 años y nadie lo escucha, se burlan de él, lo rechazan, incluso a lo mejor lo insultan, lo tachan de loco, pero ¿cómo va a venir un diluvio? Pero si aquí no llueve, porque en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Pensaban que era mentira, se burlaban de él, lo tachaban de loco. ¿Era un fracaso Noé en las manos de Dios? No, era un éxito. El éxito de un hombre de Dios no es porque tenga 15 iglesias, porque un hombre puede tener 15 iglesias y ser un fracaso. Un hombre puede tener 100.000 personas que le sigan en TikTok, pero puede ser un fracaso para Dios. Pero hay otras personas que teniendo 1000 seguidores, haciendo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, es un éxito en las manos de Dios. Por eso no era un éxito, porque estaba haciendo lo que Dios le estaba llamando a hacer. Él no podía ejercer una función, él no podía hacer otra cosa, él no podía decir voy a abandonar el arca, porque si abandonara el arca, de construir el arca, entonces sí que era un fracaso. Nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos llama. Yo estoy haciendo como evangelista. Es verdad que puedo dar enseñanza también y dar unos pequeños estudios, pero mi labor no es labor de maestro, es de evangelista. Y quizás si yo ahora me pongo como maestro, a lo mejor puedo ser un fracaso, porque Dios a mí me ha llamado como evangelista. No me ha llamado a hacer la labor de un maestro, aunque puedo dar enseñanzas y puedo dar estudios, pero no me ha llamado a ser un maestro. Para eso están ya los maestros que están aquí. Aleluya, para que nos enseñe. Para eso yo tengo maestros que me están enseñando, como el apóstol Balzano, como el hermano Luis Amaya, el abuelo. Ahora vamos a empezar los estudios. Ahora en enero vamos a hablar sobre hermenéutica. Amén. Gloria al Señor. Mi labor es como evangelista. ¿Cuál es la labor de un evangelista? Guiar al pueblo al arrepentimiento y que conozcan al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, está predicando Noé 1 año tras otro y pasan años. Se tardó muchos años en construir el arca, pero escuchen, vino el diluvio. Vino el diluvio. Y después ya Noé cogió cada pareja, las introdujo en el arca y ya querían ellos entrar porque vino el diluvio, pero que dice que el arca se cerró y no pudieron entrar. El arca se cerró y no pudieron entrar, pero ellos querían entrar cuando ya vieron todo. Así lo que ocurrirá en la venida de Cristo, hermanos. Cuando el Señor venga, que todo ojo lo va a ver, lo van a contemplar los judíos, lo van a contemplar Israel, España, Portugal, Italia, Europa, todos los países, Colombia, si tú eres de Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, China, Rusia, todos los países los van a contemplar. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis que ellos no querrán ir con él, ellos se querrán esconder de aquel, del Señor Jesucristo. Ellos se querrán esconder de él, de su presencia. Amén, gloria a Dios por sus maldades y sus pecados que ellos tienen. Por eso ahora los ángeles contemplan la justicia de Dios. Contemplan que Él es santo, santo, santo y que no está haciendo algo que se salga de la justicia. Aleluya, porque los hombres, hay maldad en la tierra, hay pecado en la tierra y Él tiene que hacer algo, Él tiene que intervenir en esta tierra. Esta tierra está llena de maldad, esta tierra está llena de pecado, pero dentro de la maldad y dentro de tanto pecado como hay, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en cuanto más pecado hay, dice, sobreabundó la gracia. Aún en medio de tanto pecado como hay en la tierra, de tanta maldad, el Señor tiene misericordia, tiene compasión y espera que las personas vengan al arrepentimiento. Estamos predicando de Isaías capítulo 6.
Amén. Por eso los ángeles lo contemplan. Contemplan a Dios. Este tiempo, hermanos, es el tiempo donde hay más pecado, donde se están aprobando leyes en contra del pecado, aleluya, donde a lo bueno le dicen que es malo y a lo malo le están diciendo que es malo. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos que decir que lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Amén. Esta generación, este tiempo, esta tierra, a lo malo dicen que es bueno y lo bueno dicen que es malo. Amén. Y dice Isaías capítulo 6, los ángeles contemplan a Dios, lo ven por sus espaldas, ven que está sentado en el trono, ven cómo gobierna, ven cómo hace justicia y tienen que gritar: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando ellos comienzan a clamar, y ellos cuando comienzan a hablar, empieza ese lugar a temblar. Oh, Rebequenda, empieza todo ese lugar a temblar. Por eso déjame decirte que no muchas ocasiones, porque muchas personas piensan cómo hay tanto alboroto en ese lugar, cómo hay tanto ruido, cómo hay, pero que no, que a veces Dios tiene diferentes formas de manifestarse en una iglesia, que a veces puede manifestarse de una forma en que pueda establecer una iglesia paz y tranquilidad, pero otras veces, aleluya, puede hacerte temblar el Señor como un junco, otras veces te da paz en tu corazón, otras veces puede hacer que tiembles, puedes hacer que caigas en el suelo, puedes hacer que caigas en el suelo hablando en lenguas, porque si sientes la presencia del Señor, si el monte de Sinaí que sentía la presencia y temblaba, ¿qué serán nuestros cuerpos si sentimos la presencia del Señor? Cuando Él se manifiesta, tiene la gente que llorar, tiene que la gente quebrantarse, las personas tienen que ser liberadas, las personas tienen que ser sanadas. ¿Y qué somos nosotros para decir cómo se tiene que mover Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir que se mueve Dios? ¿Quién eran los ángeles, los serafines, que eran los más, en la jerarquía de los ángeles, los más poderosos? No eran nadie para decir que no hiciera temblar el cielo, es decir, se hizo temblar ese lugar. Las puertas comenzaron a temblar en ese lugar. Empezaron a temblar las puertas, hermanos. Dios, si quiere, cuando Él venga en su venida, dice que tocará el monte y el monte empezará a temblar, se sentirá un temblor. Es que sabes, hermano, nosotros a veces hemos hecho un Dios limitado. Un Dios limitado. Déjame decirte que si nosotros contempláramos al Señor en toda su gloria, yo sin contemplar al Señor con toda su gloria, este cuerpo físico no lo podría aguantar y tendría que morir de tanta gloria que tiene Jehová, de tanta gloria que tiene Dios. Mi cuerpo no lo podía aguantar. Aleluya. Imagínate, hermano, que tú te expones ante una bomba. Hay una bomba, hermanos, que fabricaron los hombres que pueden, aleluya, hacer desaparecer la tierra. Imagínate si el Señor quisiera contemplarse con tanta gloria. Mi cuerpo no lo podía soportar de tanta gloria que quiere. Pero Él es tan bueno que Él nos da trocitos de su gloria, trocitos de su presencia. Él nos da trocitos de su presencia. Por eso Él sabe cómo Él tiene que distribuir su presencia. Por eso hay veces
que Él derrama tanto de su presencia que la gente cae al suelo, la gente cae al piso. Gloria al Señor, aleluya. Porque este cuerpo no puede soportar estar de pie delante de su presencia. Por eso las puertas se estremecen. Y la casa se llenó de humo. Y ahora cuando contempla Isaías esta presencia en el cielo y los ángeles y los serafines, dice la palabra de Dios que Él exclama, dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombres de labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando tú te acerques a la presencia, cuando tú te acerques verdaderamente a Dios, vas a ver aquello que pensabas que estaba correcto. Cuando no estás en la presencia, cuando estás en la presencia, vas a ver cosas que no están correctas delante de Dios, hermano. Cuando tú verdaderamente te introduzcas en la presencia de Dios, vas a ver cosas que no están correctas delante de Dios. Por eso Isaías, aunque era profeta, hasta que no se introdujo verdaderamente en la presencia, no pudo contemplar el error y el defecto que él tenía. ¿Qué es lo que le pasaba a él? Dice que tenía labios inmundos. Cuanto más te acerques a la presencia de Dios, más errores descubrirás de tu vida. Aleluya, y más tendrás que cambiar. Pero la presencia le revela que Isaías tiene labios inmundos. Pero la presencia, cuando se manifiesta en tu vida, no es revelada para condenarte, sino para corregirte, para quitarte, para mejorarte. Por eso, si tú pasas tiempo en la presencia, serás un mejor cristiano, serás un mejor persona, serás un mejor predicador. Cuando tú estés con Él en la presencia, cuando tú pases tiempo en la presencia, Él te va a corregir. Él no te condena. Mira, tienes esto, tienes lo otro. Es para mejorarte, para que te des cuenta que hay cosas que tengo que quitar de mi vida, que hay cosas que tienes que quitar de tu vida. ¿Qué es lo que tiene que revelarte Dios en su presencia? ¿Qué es lo que te tiene que corregir Dios en su presencia? Y Él dice: ¡ay de mí que soy muerto! Ahora, como tengo esto, el Señor se va a enfadar conmigo. Ahora el Señor, aleluya, me va a regañar. Ahora el Señor me va a hacer daño. No. Cuando Él confiesa, escuche, cuando Él confiesa lo que tiene, viene un ángel con un tizón y le limpia su pecado. Dice la palabra: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como Él confiesa, hay limpieza. ¡Ay, santo! El que confiesa, hay limpieza. El que confiesa y se arrepiente, para Él viene limpieza. Dios limpia a los que confiesan y se arrepiente, los limpia. Porque hay una sangre derramada en la cruz del Calvario. Una sangre que Él derramó, que no fue en vano. Hay una sangre que limpia tu pecado. Hay una sangre que perdona tu pecado. Por eso el ángel tomó unas tenazas del altar que seguía ardiendo. Había un altar que estaba ardiendo, tomó esas tenazas y lo puso en sus labios y fue limpiado. Dios quiere limpiarte para usarte como instrumento en su obra. Tú no puedes decir: es que yo tengo este gran defecto. Confiésalo, pide al Señor que te quite ese defecto, que te quite ese problema que te está afectando tu vida espiritual. Hoy Dios quiere limpiarte de eso que te complica tu vida espiritual, pero tienes que confesarlo, tienes que reconocerlo. Isaías, aunque era profeta, reconocía que tenía labios inmundos.
porque contempla la santidad del Señor, contempla que está en su presencia. Por eso se da cuenta que tiene labios inmundos, hermanos. Por eso Dios no te condena, no te señala tu pecado, te lo revela y te lo muestra para que tú te quites de aquello que no agrada al Señor. ¿Qué es lo que te tienes que quitar en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor te está señalando en este día? Confiésalo delante de Dios para que Él te pueda perdonar y para que te pueda limpiar. Y una vez limpio, cuando Isaías se sintió limpio, se escuchó una voz. Dijo, ¿a quién enviaré? Hoy se escucha una voz y hoy te dice, ¿a quién enviaré a predicar a las personas que están desamparadas, a las ovejas que no tienen pastor? ¿A quién enviaré a las personas que no conocen del Señor? ¿A quién enviaré a las personas que están durmiendo en las calles? ¿A quién enviaré a las personas que están durmiendo en los cajeros? ¿A quién enviaré a las personas que no tienen de comer? ¿A quién enviaré a esas personas que no conocen de la voluntad del Señor? ¿A quién enviaré a esos barrios que no conocen de la palabra del Señor? ¿A quién enviaré a esos pueblos que no tienen iglesia, que no conocen del Evangelio? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré a esas ciudades? ¿A quién enviaré? Dice la palabra de Dios. ¿A quién enviaré a ese barrio? ¿A quién enviaré a esa ciudad? ¿A quién enviaré a esas personas que son mendigos, aleluya, que no tienen nadie que les ayude? Esas personas que están pasando necesidades, que están durmiendo en los cajeros. ¿A quién enviaré? Y yo quiero que puedas levantar tu mano y puedas decir, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré. Por eso Isaías, cuando escucha a quién enviar, dice, envíame a mí, Señor. Y yo quiero que digas en este día, yo iré a predicar el Evangelio. Yo iré a evangelizar. Yo iré a pastorear esas personas que necesitan un pastor. Yo iré a esa casa y ese matrimonio que necesitan de consejería. Yo iré a esas personas que están de luto y les llamaré ánimo y consuelo. Yo iré. Nosotros no estamos, hermanos, llamados solamente a ocupar un banco y a estar ahí y escuchar la palabra de Dios, que es bueno. Estamos llamados a la acción. No estamos llamados a la inacción. Dios te llama a la acción en este día. Tú sabes que hay una familia de luto. Dices que yo no sé predicar, pero vete donde ellos, háblales de la palabra. Diles que Dios les ama, anímalos. Vete cuando estés en la sala de hospital, háblales en el ambulatorio, en aquel lugar. Hay muchas personas necesitadas de la parte del Señor. Hoy Dios quiere que tú seas enviado a esos lugares, a esos barrios, a esas calles, a esas casas. Aleluya. Mi alma te alaba. Tanto hombres como mujeres, en este día tenéis que recibir esta invitación de Dios. Esta voz que se escucha, estás escuchando el envíame a mí del Señor. Yo con este mensaje, con este Isaías, recibí un llamado al ministerio a través de la palabra. Hay diferentes formas de sentir un llamado al ministerio, un llamado a la obra, pero en este día es un llamado a la acción, no es un llamado a que estemos paralizados. No podemos decir que lo haga el candidato, que lo haga el pastor, que lo haga el obrero. Vosotros también tenéis que trabajar, vosotros también estáis llamados a la acción. Hablar de Dios, hablar de sus maravillas, hablar de su evangelio, hacer algo en la obra de Dios.
Todos tenemos un sitio y un lugar en la obra de Dios. Unos como evangelistas, otros como pastores, otros como profetas. ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu propósito en la obra de Dios? Nada más, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús.